Hola, toca nuevo episodio de Precast, un podcast de tecnología deportiva con cosas. Yo soy Víctor de la web premaratón.com y hoy os traigo a José María Oliva Lozano, director de investigación e innovación de la US Soccer, la REF de Estados Unidos, para hablar de tecnología y fútbol. No del polémico VAR, sino de cómo los sistemas electrónicos de seguimiento de rendimiento, ya sea con un GPS que llevan los futbolistas o con decenas de cámaras rodando el campo, están cambiando la forma de ver, medir y casi entender o entrenar los deportes de equipo como el fútbol. Hola José María, primero gracias por prestarte a charlar un rato, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en horario tarde en España y tú estás por la mañana porque estás en Estados Unidos. Muy buena, Entonces, yes. Un placer estar en el podcast. Sí, estoy en Chicago y estamos muy tempranito en la mañana, así que con toda la energía necesaria para este podcast. vale, tú la tienes que tener. Yo estoy en horas de siesta. Chicago, y bueno, Estados Unidos, elecciones. ¿Cómo llegas? Porque yo sé que los últimos estudios los hiciste en Almería, en la Universidad de Almería. eh, ¿Cómo llegas a Chicago y qué haces en Chicago? Cuéntaselo a la gente. Esta fuga de talento, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo se ha producido? Muy bien, bueno, pues bueno, yo soy de Almería, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Almería. Y bueno, pues fui construyendo mi perfil en torno a, pues, a la ciencia del deporte, al uso de la tecnología, la innovación y con la investigación, que siempre me ha gustado mucho. Pues eh, empecé a participar en estudios, a publicar trabajos y con el tiempo pues vas desarrollando una línea de investigación que ha ido muy enfocada a la tecnología y al fútbol y bueno, también en otros deportes, ¿no? Pero en general a lo que viene a ser el rendimiento deportivo. Y bueno, tuve una oportunidad de salir. eh, me encantaba la idea de volver a Estados Unidos porque yo ya había estado aquí tanto en veranos que venía para aprender inglés como en la universidad que vine para hacer un año de intercambio. Pues me gustaba el país desde siempre, entonces vi una oportunidad, apliqué al puesto de trabajo y lo conseguí. La Federación de Estados Unidos de Fútbol, conocida como US Soccer, pues empezó a desarrollar un proyecto de investigación e innovación y, y bueno, pues tuve la oportunidad de ser el primero que se lanza a este proyecto y bueno, pues empezando a crecer una nueva idea en torno a lo que es el deporte y específicamente el fútbol. Fuga de talento tal cual. Y sobre todo, que ahora es la parte, o sea, empezaste y ahora es el director de innovación. Y entiendo que básicamente lo que haces es, no sé si haces trabajo de campo, lo poco que sabemos desde España, sobre todo es que el fútbol femenino allí está mucho más fuerte que el fútbol masculino, o al menos entras en la web y casi todas las fotos son de equipos femeninos o de tema femenino en escuelas. ¿Tu trabajo allí es más una labor de asesoramiento o más una labor con los equipos y las divisiones inferiores? Mi rol enfoca toda la federación. Nuestra federación pues tiene los equipos femeninos, los equipos masculinos, tanto senior y categorías inferiores, de juveniles, sub-17, sub-15, etcétera. Y luego también la parte que le llamamos Extended National Teams, que viene a ser equipos de fútbol playa, fútbol sala, fútbol para personas con parálisis cerebral y demás, ¿no? Entonces tenemos mm, un gran abanico de selecciones y mi rol, pues bueno, es de dar soporte en investigación e innovación, tanto a esas selecciones como a lo que viene a ser el fútbol en general en el país, porque al ser la federación, pues tenemos un rol eh, más social también dentro de lo que cabe. Sí, mira, mira, y salto a dos preguntas antes de pasarnos con los equipos, el EPTS, todo lo que es la tecnología que se está utilizando en el fútbol. Justo
has publicado en tus redes sociales dos artículos. Uno hablaba sobre la importancia del fútbol para desarrollar lo tengo por aquí, la salud poblacional. ¿Cómo habíais estudiado que o sea, que, que el fútbol amateur o el fútbol que podemos jugar un partido los sábados puede mejorar? No sé si lo llevaste tú solo o con más gente, pero cuéntanos un poco ese tema fútbol salud, que por ejemplo aquí en España se utiliza más con otros deportes, pero no tanto con el fútbol. Sí, al final, como misión de la federación, nosotros intentamos que el fútbol sea el deporte predominante en el país. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para resaltar el por qué podemos jugar al fútbol, ¿no? El objetivo de este trabajo, pues, básicamente es destacar que el fútbol es un deporte no solo para niños, no solo para jugadores profesionales, sino también un deporte que lo pueden practicar las personas mayores, evidentemente con todas las medidas eh, y normas adecuadas al deporte. Se puede adaptar lo que es el fútbol para que todo el mundo lo pueda disfrutar, ¿no? Hay estudios con personas mayores que, te hablo de personas de más de 60, 65 años, que tienen muchos beneficios a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, a nivel óseo. Entonces, venimos a resaltar por el fútbol como otra actividad física, como puede ser eh, salir a correr, o como puede ser ir al gimnasio a trabajar fuerza. Pues el fútbol tiene sus propios beneficios para todas las edades. De otra de las cosas que también, así fuera o sea, que he visto que compartías en redes sociales es que me ha parecido, como persona que nació en diciembre, creo que teníais un gráfico, un estudio donde investigabais cuándo o quién destacaba en el fútbol femenino sobre, creo que lo llamáis la edad relativa o edad, no sé si puedes comentar eso para la gente, que parece que siempre las personas que nacen antes a primeros de mes son los que más destacan en futbolísticamente, al menos en el fútbol, no sé si me equivoco. Sí, lo que ocurre es que en el fútbol, evidentemente, y no solo en el fútbol, en cualquier deporte, eh, a la hora de seleccionar talento o seleccionar los propios jugadores que quieres para tu equipo, tienes que tener en cuenta que en un mismo grupo de edad, pues hay muchas diferencias, no solo técnicas, ¿no? Sino que esas diferencias también se pueden deber a su desarrollo físico o biológico. Entonces, en este tipo de estudios lo que intentamos resaltar es que a la hora de seleccionar talento, hay un efecto muy frecuente, se le llama efecto de la relativa, que cuando tú miras a una plantilla, la mayoría de jugadores están nacidos en el primer cuartil o en el segundo cuarto del año. Es decir, entre enero y junio es donde vienen a estar el mayor número de jugadores, mientras que de los últimos meses del año tenemos menos. Hay una tendencia natural a que, evidentemente, el que nace en diciembre pues es un año cronológicamente inferior que el que nace en enero. Y nosotros lo que intentamos destacar es que esto hay que tenerlo en cuenta, porque los los que nacen en esos últimos meses del año puede ser que tengan menos oportunidades, ¿no? Y aquí es donde no solo es importante conocer esa edad cronológica, es decir, en qué año has nacido, en qué mes, sino también la edad biológica, ¿no? De si, vale, tengo 14 años, pero a lo mejor biológicamente tengo la edad de 12 o tengo la edad de 16. Entonces paso de ser una persona más madura a una persona menos madura. Y eso, todo esto hay que tenerlo en cuenta en el deporte en general, ¿no? Porque se trata de talento que puedes estar desperdiciando si solo te centras en los que son más maduros, más mayores. eh, Esos más tardíos podrían ser un talento el día de mañana, ¿no? Es cuestión de tiempo lo que también hay que respetar. Y vamos ya a lo que yo creo
lo que tú dominas, que es, o al menos de lo que has escrito, el Sport Science y la monitorización de la carga con sistemas EPTS, el sistemas electrónicos de seguimiento y del rendimiento, porque veo que yo sí que por redes sociales he visto mucha gente súper interesada, que hay 1000 métricas, que ahora lo podemos medir todo, mucho como la NBA, que lo que ya estaba haciendo, las 1000 millones de estadísticas que tiene de casi cualquier jugador, pero tú lo focalizas para la gestión de la carga, entiendo la carga física, tanto de entrenamientos como de competición. Entonces, nos centramos ya en ese tema. Cuéntanos qué son esos sistemas, quién los tiene, si lo tienen todos los equipos o no lo tienen, cómo funcionan. No sé, empieza por donde. Supongo que ya lo habrás contado en más sitios, pero Sí, sí. cuéntanos un poco cómo funciona todo el tema este. Esos chalequitos que vemos alguna vez en los entrenamientos que llevan los jugadores y las jugadoras. Pues mira, este libro viene de una experiencia profesional, ¿no? En una empresa eh, en la que, bueno, yo trabajaba con tecnología, con sistemas de seguimiento, de rendimiento, a veces conocidos como GPS, aunque también tienen otras características, como acelerómetros, giroscopios, sensores que te permiten analizar más en detalle el movimiento, ¿no? Y en esta experiencia, en esta empresa, pues empecé a conocer que había mucho que aprender desde el campo de la aplicación práctica. Los equipos siempre están interesados en obtener valores de rendimiento de sus deportistas, pero muchas veces pues no tenemos toda la información necesaria para interpretar esos datos, ¿no? La, la tecnología pues tiene sus pequeños detalles, ¿no? Y esos pequeños detalles que yo aprendí trabajando en la empresa, pues lo intenté traducir en un libro. Y entonces publiqué el libro este de El Sport Scientist y la monitorización de la carga con EPTS. EPTS es la abreviatura en inglés de Sistema Electrónico de Seguimiento de Rendimiento. Y aquí englobamos diferentes tipos de sistemas, ¿no? Lo que viene a ser los famosos GPS, que utilizando la señal que nos llega de esos satélites, pues podemos tener de la velocidad, el espacio, el tiempo, calcular distancias, aceleraciones, metros recorridos en alta velocidad, número de aceleraciones, número de desaceleraciones, todo este tipo de variables que son muy interesantes para un preparador físico, por ejemplo. El, y luego tenemos otros sistemas que utilizan otro tipo de técnicas, ya más, eh, digamos, sí, un poco más complejas, por ejemplo, como el sistema de posicionamiento local, que utiliza una serie de antenas alrededor de un campo. Imaginamos un pabellón, ¿no? Con un pabellón no tenemos señal GPS. Entonces, se crea un sistema de antenas que te permite localizar a esos jugadores o a esos deportistas en el terreno de juego y sacar esos mismos datos que se obtienen con el GPS. Y luego también están los sistemas por vídeo, ¿no? Los sistemas por vídeo que te permiten con cámaras dibujar un, como un mapa de X y de un posicionamiento en el espacio y a través de ese posicionamiento en el espacio, pues si de la posición A a la posición B hay unos metros recorridos, pues ya sabemos la distancia. Y si además sabemos el tiempo que has tardado, pues ya también podemos calcular la velocidad. Y a partir de ahí, pues podemos calcular aceleraciones y otras variables. Entonces, con todo esto, pues tenemos los EPTS. Luego los EPTS también, por algunos integran otras características, como por ejemplo acelerómetros, que te permiten conocer la magnitud de los impactos, por ejemplo. Cuando tú estás no sé, corriendo o cuando tú estás jugando al fútbol o al baloncesto, no solo es la distancia que tú recorres lo que a ti te genera una carga, es también los saltos, eh, los choques, tirarte al suelo o caerte, todo eso va generando una carga en el deportista, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de PTS es muy importante tener en cuenta no solo variables relacionadas con lo que viene a ser la distancia recorrida o el espacio, ¿no? Sino también, pues, lo que ocurre en el plano tridimensional, ¿no? No solo en el plano bidimensional, sino también
en esos saltos, en esas caídas, en ese movimiento, giros que generan una carga en los deportistas. Y luego, pues además de estos sensores y estas variables que se tienen, pues se pueden conectar con parámetros más fisiológicos. Hablo de, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, pues que a través del pulsómetro que colocamos, o incluso ya hay tecnología que integra el propio pulsómetro en lo que viene a ser un chaleco o un peto, el propio peto en el que colocamos los dispositivos, pues ahí mismo ya va integrada la tecnología para monitorizar la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, con toda esta información, pues el Sport Scientist se ve con un volumen gigante de datos. Yo Ahora, ahora mismo tengo muchas dudas porque es, claro, los oyentes como mucho muchas veces oyen en algún partido, los que les guste el fútbol, de tal jugador ha recorrido al final 8 kilómetros, 12 como mucho, o 6 kilómetros o 5 kilómetros. Pero claro, no es lo mismo hacerlo en la banda tú solo porque has subido y bajado un montón de veces que con sprints o chocándote contra un delantero, todo lo que comentas, que es, no sé, veo complejo tener muchas variables y cómo llegar a la conclusión de, vale, esta persona con 3 kilómetros o solo ha corrido 2 kilómetros, pero eh, el siguiente entrenamiento tiene que ir a masaje y bici. claro, pero es que no es lo mismo realmente. Es como que es el que va a correr, ¿no? Eh, o el que está en una bicicleta o el que está nadando. No es lo mismo que tú vayas en línea recta a que tú tengas que estar continuamente cambiando de dirección. Todo ese tipo de acciones generan más demanda neuromuscular, ¿no? Y generan más carga en el deportista. Y todo esto pues hay que tenerlo en cuenta porque según esas variables, la velocidad a la que lo haces, la intensidad de ejercicio, eh, la respuesta que va a tener fisiológica va a ser distinta. Entonces, todos los preparadores físicos, incluso ya empiezan a ver dispositivos que se trata de adaptar al público en general, ¿no? De que tú en tu propio Garmin o en tu propio reloj, pues puedes tener multitud de variables que, que puedes analizar pues día a día, ¿no? Y bueno, ahora aquí en Estados Unidos están muy de moda los anillos inteligentes porque, bueno, pues tienes toda esta información y además te lo puedes poner durante la noche, ¿no? Y ya no solo conoces lo que ocurre durante el día a nivel de movimiento, sino también cómo responde durante la noche a tu sueño, cuánto te mueves, cómo ha sido la fase profunda del sueño o no. Entonces, es un montón de información que hay que aprender a utilizarla. Entonces, nosotros, pues en este libro, mi rol era intentar explicar pues qué tipo de variables son las más determinantes, qué tipo de informes son necesarios y cómo ir construyendo todo este tipo de información, además de todas las connotaciones que esto tiene. Como te digo, eh, la tecnología tiene su micro detalle y el que la utiliza tiene que conocerla, porque si tú estás utilizando un GPS o un sensor, un acelerómetro que no está funcionando bien, pues tienes también que aprender a identificar que no está funcionando bien, ¿no? Porque si no, los datos que estás obteniendo no son reales. Y eso pues al final te genera malas conclusiones y una mala interpretación de los datos. Estaba revisando que parece, creo que la FIFA es uno de los organismos que valida estos dispositivos o al menos que los aprueba de alguna forma para los equipos que compiten. Y hay bastantes de muchos tipos, incluso algunos que yo no había visto nunca. Yo conocía pues, los que has comentado tú, pero no conocía los que se llevan directamente en la bota, una especie de, de araña para la misma bota. No sé si es para lo que... En un estudio que no sé cuál es la importancia en el fútbol sobre la dorsiflexión del tobillo o si es simplemente para ver con qué fuerza golpean. Pero todo esto entiendo que se utiliza tanto para competición como para entrenamiento. Para los entrenamientos, que no tendría sentido llevarlos solo en uno de los dos, si queremos medir la carga de trabajo de los futbolistas. Sí, hay diferentes tipos de sistemas. Es verdad que concretamente en FIFA
igual que luego las asociaciones de rugby también tienen sus propios estándares. Pues FIFA tiene en el fútbol sus propios criterios para, digamos, comprobar la validez y la fiabilidad de este tipo de dispositivos. A día de hoy pues, hay muchos tipos de dispositivos, ¿no? En el mundo del fútbol se hizo, en el mundo del fútbol se hizo muy popular el, el dispositivo colocado en el pecho, Mm. mientras que ahora, bueno, en el pecho te hablo en el chaleco de la espalda, ¿no? Mientras que ahora empiezan a aparecer otras tecnologías que el dispositivo va incluso en la propia plantilla, o sea, en la propia plantilla se les coloca los sensores o en la zapatilla o en la bota se le coloca una pequeña, sí, una tela, como dicen, una pequeña, el dispositivo va ahí. ¿Por qué? Porque también si el dispositivo va colocado en el pie, pues puedes sacar otros parámetros como pueden ser el número de toques que reciben en el pie, ¿no? O calcular pase y demás. Mientras que si te lleva el dispositivo colocado en la espalda, pues no sabemos si da un pase o no. También se está empezando a integrar la tecnología en el balón. También se está empezando a crear dispositivos que ni te lo colocan en la espalda ni en la bota, pero que lo lleva en la pierna, en el gemelo, ¿no? Con un pequeño bolsillo. Hay mucho, hay muchas formas de obtener este tipo de información. Cada uno intenta ver cuál es menos invasiva para el deportista porque de alguna manera u otra, si tú dices, venga, quiero saber, no quiero invadir al deportista, ¿vale? Utilizamos cámaras. ¿Qué pasa? Que las cámaras, primero, son muy caras y segundo, no tienes parámetros fisiológicos ni tienes parámetros relacionados con los choques. Sí, puedo calcular la distancia recorrida y la velocidad y todo esto, pero no puedes calcular otras variables, ¿no? Mientras que si te lo pones en los pies, pues tienes la posibilidad de calcular esto que te digo, ¿no? De pases, de toques, acciones más relacionadas con la parte técnica. Y si lo lleva a la espalda, pues eso no lo tiene, pero a lo mejor tiene una variable un poco más fiable a nivel de distancia, de velocidad y demás. Entonces, cada uno, pues bueno, cada tecnología va intentando solucionar uno de los problemas, pero luego pues siempre tiene su limitación. Y esto, desde la completa ignorancia, eh, el uso principal de estos sistemas entiendo que es el preparador físico, pero también a nivel táctico para el entrenador. Bueno, el nivel táctico, lo que más se utiliza viene a ser la información obtenida por cámara, ¿no? Las cámaras te permiten controlar la posición de cada jugador y la del balón y a partir de ahí relacionar todas las variables. Entonces, tácticamente diría que la información viene todo por vídeo, aunque bueno, también hay sistemas que te permiten aportar valores tácticos pues, con la información recogida con GPS, pero lo más estandarizado en realidad es la información que se obtiene por vídeo y por tanto también se le aporta al entrenador con otro tipo de variables que son totalmente diferentes. Esto venía que hace poco publicaste que con estos sistemas, con los EPTS, sí que había no sé si era una publicación tuya, lo compartiste, que sí que se veía muy claramente los esfuerzos o las cargas que eran diferentes en un equipo que juega posicional a un equipo que juega con la posesión. No sé si que, por ejemplo, el equipo de la posesión corría más y hacía más distancia, pero que todo el juego posicional tenía mucha más aceleración no sé si el posicional sería el del Cholo Simeone, el Atlético, pero que sí que hay una diferencia de cargas y son diferentes en los equipos y eso entiendo que también influirá en todo tema de lesiones, que en función de cómo juegue el equipo, las cargas serán distintas y las lesiones también distintas. No sé si puedes comentarnos algo. Sí, a ver, es una pregunta que es verdad que es muy genérica, es difícil dar una respuesta concreta. Lo que puedo decir es que el rendimiento depende de múltiples factores, ¿vale? Mm,
aunque tu equipo sea muy físico y sea capaz de recorrer muchos metros y tenga mucha capacidad, ¿no? Eh, el contexto del partido puede determinar todo lo contrario. El que tu equipo tenga el balón o no lo tenga, pues puede hacer que tú aumentes la distancia recorrida o la disminuyas, ¿no? Entonces, en este tipo de estudios, nosotros lo que tratamos de informar es de qué variables son interesantes controlar, por ejemplo, pues de cara a ganar el partido. Si miramos los datos del Mundial, pues qué tipo de perfil se ha observado que ha tenido más éxito, llamémoslo éxito, eh, en, bueno, en una competición como el Mundial, ¿no? Son los equipos que han tenido más la posición, son los equipos que han tenido más pases exitosos, han sido los equipos que más distancia recorrida han tenido o no. Entonces, eso es lo que intentamos analizar en estos estudios. Y luego también, pues a nivel de tareas de entrenamiento y demás, pues nosotros podemos observar tendencias. Por ejemplo, juegos de tareas de posesión, pues pueden ser que aumente la distancia, aumenten la carga del deportista, mientras que tareas más posicionales, pues pueden ser que aumenten más variables como la aceleración, la desaceleración, espacios más grandes, pues sabemos que aumenta la capacidad de que tú puedas recorrer más distancia, de que tú puedas aumentar la carga, de que puedas aumentar, de que tengas más opciones de sprintar, mientras que opciones más pequeños, pues, o sea, espacios más pequeños te obligan bueno, a generar, a lo mejor no tanto metros recorridos o sprints, pero te obliga a tener que estar acelerando y desacelerando continuamente. Entonces, con esta información que se tiene, pues podemos informar o predecir qué tipo de demanda o de carga va a tener un jugador después de una sesión. Esto a nivel, no sé si estás, desde que estás en Estados Unidos, no está muy al tanto de la Liga Española, pero entiendo que todos los equipos de primera división lo utilizan. ¿Cuál es el más o menos el precio o el coste de implantar estos sistemas de monitorización, los sistemas electrónicos, vea chaleco con GPS o qué suele costar y hasta qué liga o qué nivel suelen tener los equipos? A ver, los precios son, el abanico es muy grande, o sea, no podrías ni imaginarte, ¿no? Eh, Cuando uno quiere empezar a controlarse este tipo de variables, hay dispositivos que te lo permiten por, no sé, desde 100 a lo mejor 200 euros, ya puedes empezar a tener alguna opción de comprar algo que te dé este tipo de información. Pero evidentemente esto va muy adaptado al público, ¿no? No es lo mismo el dispositivo que tú quieras comprarte para cuando tú sales a correr o cuando tú vayas a jugar un partido, que tener un poco una idea de lo que has hecho, que pues, va a ser algo relativamente más económico que cuando tú formas parte de un club o una entidad más profesional en la que el nivel de análisis pues, será mucho mayor, la información será de mayor calidad y esto pues también se paga, ¿no? Entonces, pues ahí podemos tener una diferencia de lo que te digo, desde 100, 200 hasta 2000 o 3000, ¿no? Por dispositivo. Pero luego también el tipo de tecnología influye. Eh, GPS, digamos, la tecnología más accesible, mientras que tecnología como extracción por cámara y demás, hablamos de miles y miles de euros, ¿no? Y ya no sé si llegará a millones, pero depende mucho de la instalación, de qué centro sea. El rango es muy amplio. Esto, y tú que trabajas a nivel federación, luego el problema que veo es que estos datos, aparte son no semimédicos, pero los clubs los tendrán bien escondidos, pero cuando los jugadores se transfieren a las federaciones, a las selecciones nacionales, cómo se integra o se compartimenta esa información o cada club es un mundo y no se cuenta nada? Pues sí, mira, es muy interesante la pregunta porque justo ahora estamos
hemos publicado, no se ha publicado, se va a publicar, pero ha sido aceptado ya, un trabajo en el que hablamos de esto, ¿no? De la importancia de compartir esa información. A ver, que la mayoría de equipos ya lo hacen, pero en este trabajo intentamos resaltar pues, qué recomendaciones pues, creemos que son importantes para intercambiar esa información entre clubes y selecciones. Hay muchos detalles, cada parte quiere proteger lo suyo y quiere al final proteger al deportista y mejorarlo, pero hay mucho interés por medio, entonces es muy fácil que la información a veces no llegue del todo, que llegue de una manera diferente y intentamos pues resaltar la transparencia de este proceso, la importancia de establecer relaciones entre ambas partes para que todo pues luego beneficie al deportista. Pero si toda esta información, nosotros cada vez que viajamos o a cualquier concentración, siempre recopilamos la información disponible del jugador porque tú no quieres que un deportista llegue a tu entorno ni lesionado, ni con... O sea, tú quieres traer, sobre todo a la selección, al deportista que esté en las mejores condiciones, ¿no? Porque si no estás bien, la probabilidad de que te lesiones va a ser mayor. A lo mejor estás ahí, pero vienes aquí y después del viaje, de cruzar el charco, de toda esta adaptación de jet lag y demás, pues probabilidades de lesionarte van a aumentar. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y es muy importante conocer bien a cada deportista. El- l- los equipos lo utilizan, comentaban que todo el cuerpo técnico sobre todo los entrenadores de parte física, lo utilizan para evaluar cargas, pero también estos sistemas, como tú que llevas ya tiempo allí, ¿os sirven para analizar la evolución de un futbolista, sobre todo los jóvenes, a lo largo del tiempo, en tema de rendimiento, si van mejorando? Es una persona. Vemos que hay futbolistas que a lo mejor con 16, 17 no tienen ese cuerpo aún desarrollado y luego veis que, oye, pues con 22 o sea, tiene... Estos datos nos están dando que aquí ha habido un cambio muy, muy drástico en el entrenamiento o en su mejora de los ejercicios de fuerza. No sé si analizáis a largo plazo lo que es individualmente, hacéis ese trabajo con futbolistas individuales, digo de top, o, o si sirven estos datos que se van analizando y se van acumulando año tras año. A ver, la información es fundamental. Todo queda registrado, ¿vale? Todo se intenta registrar. Es cierto que en el mundo deportivo, pues con todos los cambios de cuerpos técnicos, entrenadores, pues muchas veces la información se acaba desviando de alguna manera u otra. Pero nosotros, por ejemplo, aquí intentamos pues, tener un buen registro de datos, una buena base en la que con el tiempo, pues podamos mirar atrás y decir, mira, pues esta ha sido su evolución, o este ha sido el perfil del jugador, o se ha observado una decadencia en el rendimiento. De todo este tipo de información, los clubes, las selecciones, los entrenadores la tienen. Luego es el cómo ellos quieran utilizar esa información, porque al final mm, la tendencia en el mundo de alto rendimiento, hablo por lo menos de deportes de equipo, es que siempre miras a corto plazo, ¿no? Es decir, tú siempre estás pensando en, vale, sí, que en 2026 tenemos un mundial, pero que ahora el siguiente partido hay que ganarlo. Y si van 5 o 10 partidos más, pues a lo mejor hay un cambio de cuerpo técnico, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas eh, pueden determinar el cómo tú registras, no registras, sino interpretas toda esa información que tienes ahí acumulada. Porque se nota no sé si, yo he visto, lo que vemos es que, sobre todo por las imágenes, porque ahora los clubs, al menos en España, no sé cómo serán en Estados Unidos, son muy reservados y casi todas las imágenes que vemos son cedidas por ellos. Es decir, hay muy poca información y sobre todo de entrenamientos donde puede ir prensa o se muestre. Bueno, el mundo del fútbol es distinto a cómo era. ¿Hay reticencia por algunos entrenadores o ahora está todo muy profesionalizado y el cuerpo técnico está hiper? Porque que es la impresión que me da a mí, que nadie hace de menos todos estos sistemas y todos los valores. A ver, cada,
cada individuo, cada entrenador, cada cuerpo técnico tendrá su preferencia. Esto está claro y cada uno tiene su forma de trabajar y hay que adaptarse a lo que cada uno quiera, ¿no? Pero la información está ahí y cada vez más pues las nuevas generaciones van entendiendo el valor de esta información. Y no me cabe ninguna duda de que con el paso de los años pues se ha ido demostrando que te pueden ayudar a tomar decisiones. Eh, no es lo mismo tomar una decisión antes tú terminabas una sesión y realmente solo sabía cuando el deportista, o sea, tú intuyes un poco la carga de la sesión, pero no tienes datos sobre ello, ahora tienes información. No es solo lo que te dice el jugador del 1 al 10, cómo estás. Estás en, la sesión ha sido muy, muy, muy exigente, la sesión ha sido muy, muy baja, ha sido un 1, ha sido un 3. Ya no es solo la percepción subjetiva, porque muchas veces el deportista no te va a decir siempre la verdad, que su objetivo es estar ahí, ¿no? Y no parecer que está cansado, ¿no? Siempre quiere mostrar su disponibilidad, pero muchas veces hay que transmitirle al deportista que lo importante es conocer su estado real para poder tomar la mejor decisión, porque a lo mejor mañana no puede competir toda la sesión o todo el partido, pero sí puede hacerlo de manera más limitada o a lo mejor tiene que descansar para a partir de la siguiente semana estar totalmente disponible. Entonces, los datos te aportan más información, la clave es el cómo la utiliza y que cada cuerpo técnico pues entienda el cómo utilizarlo. Parecido, has hecho el comentario que parecías a House, que el paciente siempre miente, el futbolista siempre va a decir que está a tope. Esto es, el futbolista a nivel, o sea, con los datos y a lo largo del tiempo, ¿lo ves más útil todo el sistema de recopilación de datos, sobre todo lo que comentabas que era todos los cambios de dirección, saltos, para predecir lesiones? O sea, ¿suele servir para predecir lesiones con estos datos? ¿O al final hay tanta maraña o importa tanto el juego en sí mismo, el que un jugador juegue, a que esto es más complicado? Que alguien del cuerpo técnico de rendimiento diga, este jugador está al límite. O no sé Eh, si... la información no siempre es claro lo que obtienes, es decir, siempre hay veces que está muy claro y hay veces que el dato te está diciendo claramente que hay sí, una, una pérdida o una disminución de rendimiento. En otros casos puedes ver que el jugador mm, está trabajando a una intensidad por encima del grupo, ¿no? Y eso también lo ves con números, ¿no? Y dices, pues mira, pues este deportista eh, está con nosotros desde esta semana, estas 2 semanas, y mira sus valores, están por encima del resto del grupo, o mira, este jugador que está siempre por debajo del grupo. Entonces, todo ayuda, es decir, es más información, pero no siempre es claro cuando hay veces que aumentan un parámetro pero disminuyen otro, y entonces aquí ya un poco el nivel de especialización y la capacidad de ese staff o del científico o preparador físico, la persona que esté encargada de los datos, que, bueno, que ayude a tomar una decisión. Y luego, pues, siempre al final hay una persona que es la que tomará la decisión final de decir, vale, esta información está muy bien, pero eh, quiero que juegue o quiero que juegue un poco, entonces es un poco una decisión conjunta dentro de lo que cabe. Sobre eso, o sobre todo el tema, creo que publicaste, no sé si hace 2, 3 años o antes de irte a Estados Unidos, un paper que era la relación entre el mass running, technical tactical performance, y el team success en la liga, en la primera división y la segunda de Estados Unidos. Cuéntanos un poco porque no me quedaba claro, o sea, qué queríais demostrar o qué queríais estudiar con ese paper que publicasteis sobre la Liga Española. Al final lo que intentamos destacar es, muy bien, tenemos toda esta información. Eh,
cada staff la utilizará a nivel individual, con cada deportista, a diario. A nivel colectivo, pues siempre está la pregunta, ¿no? O también a nivel de staff, ¿no? De, oye, ¿qué tipo de variables son las que ayudan al equipo a rendir al máximo nivel, ¿no? Porque, eh, y hablo un poco desde otro área que no es mi propia área de la preparación física, pero muchas veces hay un foco, a lo mejor por ejemplo, no, es que yo la posesión, ¿no? Entonces, la posesión de qué manera, ¿no? Porque muchas veces si tú miras a los datos, no siempre los equipos con más posesión son los equipos que más rendimiento tienen, ¿no? Entonces, el objetivo de este estudio era un poco identificar qué grupos de variables, cuando las juntamos entre ellas, pues tienen una relación con el éxito. Entonces, vale, a lo mejor la posición es importante, pero es mucho más importante si eres un equipo que llega mucho al área, eres un equipo que genera mucha falta cerca del área y puedes tener lanzamientos directos, eres un equipo que cuando te llegan pues no conceden muchas ocasiones. Entonces, en este estudio pues intentamos identificar, pues, por ejemplo, que los goles que mete tu equipo, que las posesiones que terminan en disparo o en gol, que el número de tiros a puerta, que el número de goles desde balón parado, desde más... Es como buscar el santo grial de la respuesta de por qué un equipo triunfa dentro de un millón de variables. O Claro, sea, dentro de toda esta información que tenemos, porque es tantísima la cantidad de información que hay, ¿qué combinación de variables son las que nos dicen, oye, pues mira, al juntar estas variables, estadísticamente vemos que hay una mayor probabilidad de que el equipo acabe mejor a final de año a nivel de puntuación en el ranking, ¿no? Entonces, la clasificación, pues en este estudio pues vimos qué variables eran las que contribuían de mayor manera a ese éxito del equipo en primera y en segunda división, ¿no? Porque a lo mejor en primera es un tipo de variable, pero a lo mejor en segunda, ¿no? Como nosotros lo encontramos en el estudio, pues vimos que ya no solo esas variables, sino también la distancia recorrida, la distancia en sprint, pues podrían tener una relación con el éxito. A lo mejor no tanto en la primera división, pero sí en la segunda. Y no porque en primera se corra menos que en segunda, no, porque pues, sí, puede ser lo contrario, sino porque en esa liga en concreto, el equipo que sea capaz de destacar mucho a nivel físico, pues ahí sí se va a notar más la diferencia. A lo mejor en primera eso no es no es tanto, no es tan importante, pero en segunda división, en ese estudio sí se vio que era más importante el perfil físico, ¿no? Entonces, es por eso por lo que hacemos todo este tipo de estudios, para dar información a los entrenadores, dar información también un poco al público general de, de por qué esta información es importante. la impresión que me da es que llega, o yo estoy muy desconectado, eh, que llega muy poca información al público en general de los seguidores de fútbol, de toda la parte técnico-científica que hay detrás del fútbol, porque yo sé que la hay, que hay mucho profesional como tú que está estudiando este tema, hay mucho profesional, muchísimo en el tema de lesiones de fútbol, que quizás hay, como son más habituales, sí que salen en los medios, algunos estudios, pero no hay tanta... Parece siempre que el fútbol es una cosa de, bueno, es que este es un crack, que tiene habilidad, pero en realidad hay bastante ciencia o se está aplicando bastante ciencia, pero no llega al espectador medio todo lo que hay detrás. No sé si porque los equipos quieren, no les interesa comunicarlo o por qué crees que pasa. A ver, siempre hay una cosa que se llama protección de datos, ¿no? Y ya toca otros aspectos legales, entonces no siempre se puede compartir todo. Y, y bueno, pues por ejemplo, hay variables muy interesantes a nivel fisiológico, ¿no? De cómo responde fisiológicamente, frecuencia cardíaca y demás, cada jugador a una sesión, a su rendimiento.
y este tipo de información pues, tiene un carácter muy privado, ¿no? Entonces, no siempre se puede compartir y se puede entender esta información. Por supuesto, hay muchísimo nivel de trabajo y detalle en los equipos. La gente no entiende realmente esto y parece que siempre vivimos con la mentalidad de es que no corren, ¿no? No corren. Bueno, a lo mejor sí corren, pero no se observa, ¿no? Entonces, esta información aporta mucho valor a los clubes y luego ya los clubes, los deportistas, los preparadores físicos, los entrenadores, pues toman decisiones con esta información y tratan de, de aprovecharse de todo lo que se pueda. Pero, insisto, por mucho que se investigue o que se analice la información, siempre se puede hacer más. Es decir, o sea, la gente no puede imaginar la cantidad de datos que hay detrás de una sesión. Te voy a poner un ejemplo. Los típicos dispositivos que la gente se coloca o los deportistas en los partidos que llevan el chaleco con el GPS, eh, se podrían recoger solo de variables como los acelerómetros, los giroscopios y todo esto, pueden recopilar entre 100 y 1000 datos por segundo de cada variable, lo que ocurre en el eje más, eh, digamos, vertical, eh, en todos los ejes de movimiento, ¿vale? Lo que nosotros llamamos X, y Z, eh, hay 1000 datos por segundo o hasta 1000 datos por segundo y no sé, es una cantidad brutal, ¿no? de información. Entonces, ¿cómo la utilizamos? ¿Qué sacamos al final de todo esto? Es una muy pequeña parte. Entiendo que cada marca de equipamiento de tecnología tiene sus propios algoritmos, que no hay algo común para... O sea, no hay... Tenemos, vale, frecuencia cardíaca máxima, el VO2 máximo, que son más o menos estándar, pero en el fútbol ¿hay alguna variable que ya se ha estandarizado de esfuerzo máximo, número de saltos, algún tipo de variable o cada equipo utiliza sus propias variables en función de la tecnología que haya comprado o que tenga el equipo usando? Los, los deportistas, los equipos en general, lo digo por diferenciar un poco entre un campo y otro, eh, digamos que están familiarizados con un tipo de variable. O sea, de todas las que se tienen siempre, pues bueno, hay un poco muy específico, ¿no? Pues si distancia, el número de sprint, aceleraciones, todo este tipo de cambio de dirección, son variables más frecuentes que a lo mejor, no sé, el nivel de grado de inclinación del tronco durante la sesión, que también puede tener una relación con tu propio rendimiento, ¿no? Entonces, sí, el staff está normalmente familiarizado con qué tipo de variables, pero depende mucho del cuerpo técnico, depende mucho de la persona detrás de ese Sí. análisis, porque el análisis puede ir al detalle que tú quieras. Pero no tenemos, sabes que, por ejemplo, en el ciclismo, creo que también has hecho algún estudio de ciclismo, sí que, vale, vatios por kilo y sabemos. Y al aficionado le gusta saber mucho cuántos vatios iba Pogačar subiendo el Tourmalet. Pero aquí no tenemos, no sé si podría ser el futuro que se estandarizara como alguna variable de carga para decir, oye, pues igual que le ponemos puntuación en el FIFA a los jugadores, en la sobre del FIFA, saber, vale, jugador Carvajal ha tenido un 97 o un 87 en este rango y eso sabemos que se ha esforzado mucho porque lo dice este, o sea, Sí. algo que pudiera, no sé si ayudar al aficionado a entender, vale, pues, pero no hay, o sea, la pregunta es, ¿no hay ningún estudio o alguien que quiera como hacer genérico ese tipo de variables que aglutinen Sí. otras distintas para poder ponerlo en práctica y que todo el mundo pueda comparar con sus mismos datos? No sé Aquí si... aquí nosotros hemos hecho un trabajo hace tiempo con la liga, que cogimos todas las variables y un poco intentamos crear un índice, ¿no? Como el índice de rendimiento. Pero, pero todo esto son estimaciones en el fondo, aunque nosotros tengamos un índice, cómo se calcula ese índice influye. Entonces hay que ser muy cauteloso en cómo generamos este tipo de resumen de la información. Todo lo que sea resumir significa
que te estás perdiendo detalle, ¿no? Puede ser más fácil de interpretar, pero no significa que la interpretación que estés dando sea muy específica. Entonces, eh, las variables, nosotros a nivel de deporte de equipo, diría, deporte colectivo, hay una tendencia, una selección concreta de variables. Eh, Ponerlo todo en un indicador no es frecuente todavía, digamos que es muy atrevido. Nosotros ese estudio hemos publicado pues que al sumar, o sea, no al sumar, sino al tener en cuenta todas las variables que tenemos del informe, pues se puede obtener un índice de rendimiento, pero eh, en otros deportes todo esto es investigación. Con el tiempo yo creo que se irá generando ese índice de rendimiento, ¿no? Pero para ello también hay que tener más información, porque luego ese índice pues hay que relacionarlo un poco con tu consumo de oxígeno, con variables más relativas al rendimiento individual, ¿no? Entonces, eh, porque nosotros podemos decir, vale, ¿qué es imagínate, en una escala de 1 al 10, ¿qué es el 10? ¿El 10 que ha hecho más que los demás o el 10 que ha hecho lo máximo que puede hacer esa persona, ¿no? Entonces, hay muchas formas de entender o de interpretar lo que viene a ser un resumen de todo el rendimiento. Es complicado, el fútbol es complicado. No te quiero quitar mucho más tiempo. Solo tres cosas. Uno, que nos cuentes dónde pueden seguirte y lo pondré en la descripción y dónde pueden comprar el libro para todo el que se quiera interesar sobre el tema este de los sistemas de, de medición lo tengo por aquí, sistemas electrónicos de seguimiento del rendimiento. ¿Dónde pueden comprar el libro? ¿O cómo pueden Bueno, adquirirlo? el libro está disponible en librerías, tanto físicas como online, solo con poner en internet el título de El Sport Scientist y la monitorización de la carga con EPTS, o con poner el Sport Scientist y EPTS, o incluso añadir mi nombre, José María Oliva, seguro que ya le aparece en múltiples tiendas online. No obstante, si alguien está interesado, pues también me puede escribir por alguna de mis redes. Estoy tanto en Twitter como @jmolivalozano, o en, o en, o en Instagram, por ejemplo, que tengo la cuenta también donde subo mucho contenido de ciencia del deporte, que es igual jmolivalozano / Sport Science. Y de verdad, o sea, todo este tipo de información, si a la gente le gusta, creo que es una oportunidad de aprender más sobre este campo. Ya la última, el futuro tecnológico del fútbol en cuanto a medición y rendimiento, ¿dónde lo ves? ¿O cómo? O sea, vemos ya que sacar un índice global es complicado porque depende de... Pero ¿dónde ves el futuro, lo que parece que va a triunfar en los equipos? Bueno, a nivel de innovación siempre es muy difícil predecir, porque todo funciona a base de ensayo-error. La tendencia a nivel de monitorización, pues te diría que sería a invadir lo menos posible al deportista, ¿no? Que estos sensores, pues a lo mejor ya no tengas que, igual que del pulsómetro ya se está empezando a pasar a un chaleco pues, que es un poco más cómodo y que ya no tienes, y que te vale también para colocarte el GPS, pues un poco va por ahí a nivel de monitorización de la carga. A nivel de rendimiento, es que hay mucha tecnología que están saliendo, como te he dicho, que si plantillas colocadas en las zapatillas, pero es verdad que, bueno, te tienes que poner la plantilla, y aunque muchos utilicen plantilla, eh, el que no quiera, pues es una variable que hay que tener en cuenta. Entonces, no es tan fácil predecir el futuro. Yo diría que el futuro va a ir en la línea de reducir la invasión al deportista, y en la línea de, a nivel de staff, de ir conociendo cada vez más el rendimiento, de añadir perfiles más especializados en lo que viene a ser el cuerpo técnico, de no solo tener un entrenador. Antes teníamos un entrenador, luego asistente, luego preparador físico, luego fisio, y ahí poco a poco, ahora científico deportivo. Entonces cada vez creo que va un poco la tendencia por ahí.
Pues nada, José María, muchísimas gracias. El mundo de los GPS y del fútbol es un mundo para mí prácticamente nuevo. Gracias por prestarte y sobre todo estando al otro lado del charco. En la descripción tendréis todos los links por si queréis seguirlo o hacerle consultas o si estáis estudiando ciencias del deporte y veis que el fútbol es el camino, pues bueno, José María puede ser un muy buen referente a seguir. Muchísimas gracias, José María. Hasta aquí este precast más futbolero de lo normal. Espero os haya gustado esta charla y recordad que podéis apoyar el podcast con una pequeña suscripción mensual. Tenéis el link en la descripción y aunque todas las entrevistas de esta temporada están en abierto, sí que intentaré hacer alguna especial solo para mecenas, que lo podréis escuchar tanto en Spotify como en otras plataformas y tendréis acceso prioritario a cualquier promo o merchandising que haga en el futuro. Chao, chao. Nos vemos en 2 semanas. Ba 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 ba.